De este tema vamos a hablar del plan que el gobierno tiene preparado para poder hacerse cargo de esta situación. Está con nosotros la delegada presidencial Constanza Martínez. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. Quiero partir con una pregunta que es genérica, pero que me parece relevante. Tanto en la nota, ustedes mismos, las autoridades, han reconocido que hay distintos espacios donde el Estado ha desaparecido. Así es. Ha desaparecido. Yo sé que usted es autoridad nueva, pero ¿por qué el Estado desapareció de tanto lugar? ¿Por qué el Estado dejó de aplicar la ley vigente en el barrio Meix, que es el tema que hoy día nos convoca? Pero esto lo podría llevar a distintas poblaciones, Araucanía, a distintos lugares, donde no entra la ley. ¿Ah? Así es. ¿Por qué? Nosotros lo que hemos visto desde un comienzo como gobierno es que efectivamente acá hay un problema estructural que tiene que ver con la violencia, con el aumento del poder de fuego en manos de civiles, con un aumento en el crimen organizado, que efectivamente hoy día no tenemos una normativa que nos permita perseguir el crimen organizado desde su origen, en la ruta del dinero, que nos permita pesquisar de manera más eficiente. Creemos que hay un problema de institucionalidad general que tiene un poco horadada la sociedad, y por lo tanto nosotros no nacemos ni llegamos a un país nuevo desde el 11 de marzo, sino que efectivamente venimos arrastrando un proceso de deslegitimación de las instituciones, de la propia política, que llega tarde, mal y nunca, y por lo tanto lo que hemos estado estableciendo durante este primer periodo es primero yendo a los territorios para poder establecer con urgencia cuáles son esos lugares donde efectivamente tenemos que recuperar el lugar del Estado, donde la gente sienta de nuevo que hay un Estado que lo cuide. Y por otro lado también ir reforzando aquella institucionalidad que hoy día está fallando, que tiene que ver con, como les decía, la persecución del crimen organizado, con mejores y mayores herramientas de poder convocar a los distintos actores que hoy día no están conversando, y por otro lado el control de armas de fuego, que es un tema que es fundamental, que normalmente se oculta, pero que tiene que ponerse en la primera fila de los temas relevantes para poder combatir el crimen organizado. Y ahí cuando ya el diagnóstico está hecho, sí. Pero cuando también tenemos autoridades que dicen estamos sobrepasados, absolutamente sobrepasados, Así porque es. esto no lo habíamos vivido nunca. ¿Qué se hace? Lo que estamos haciendo primero es acompañar a esas primeras autoridades. Lo que hemos visto es que los gobiernos locales, si bien no tienen todas las herramientas de poder estar abordando la seguridad, son quienes primero llegan ante las necesidades de los vecinos, y por lo tanto hemos decidido acompañar a los gobiernos locales tratando de mejorar en esos diagnósticos, pero también pudiendo manifestar que vamos a estar ahí como gobierno. Efectivamente también lo que vemos es que hay mucha disgregación de los distintos factores del Estado. Vemos que aduana trabaja por una parte, servicios puestos internos por otra, la policía de investigaciones por otra, carabineros por otro, el gobierno por otro, y al final lo que hemos tratado de hacer es cómo podemos alinear a todos esos actores para poder tener un camino común, claro, y que efectivamente recupere aquellos espacios para que el Estado vuelva a estos espacios. Sí, mire, en la mañana uno de nuestros compañeros, Leo Castillo, pasó tempranito por el barrio Meix. Y ahí están las imágenes de las principales calles, ¿no? Un mural de partida. Además, los toldos completamente instaladísimos, los toldos azules. Ese es el panorama de hoy. Pero ¿sabe qué, delegada? Yo insisto, ustedes son autoridades nuevas. Ustedes no van a solucionar un problema que viene hace rato. Sí. No lo hizo el exalcalde Delgado, que después fue el ministro del Interior, y aquí también ustedes tienen el desafío nuevamente, pero hoy día ustedes están a cargo. Así es. Entonces, con esa premisa, yo entiendo lo que usted dice. Es cierto que nos quedamos cortos con leyes, nos quedamos cortos con herramientas para la persecución de un problema que es gigante. Aquí hay bandas gigantescas que evaden impuestos, que no pagan patente, que utilizan a los ambulantes como el último eslabón de la cadena. Así es. Pero dicho eso, yo creo que hay leyes vigentes. Sí. Y hay herramientas vigentes que no se aplican. Y ahí yo le pregunto directamente a usted, ¿por qué no aplica esa ley? Mire, los mismos toldos que están ahí, yo lo he visto afuera de la Torre Entel, al lado de la Moneda, instaladísimos. No es la mantita con ambulancia, no, toldos gigantes. Bueno, ¿por qué no lo sacan? Porque efectivamente lo que queremos hacer es que esto no sea una sacada de foto para poder subir a redes, para poder salir en el diario y decir acá se hizo algo, y que después esto no sea sostenible en el tiempo. Como estas son mafias organizadas, y como bien decías, el último eslabón de la cadena, el que está ahí,
Si uno va y saca el toldo, al día siguiente, con el poder de fuego y con el poder de adquisitivo que tienen estas bandas, el toldo va a estar mañana mismo. Y por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos que mejorar la legislación, pero ayer también entendimos que es necesario que la gente vea que el Estado vuelve y que por lo tanto hay un orden. Y por lo tanto, ayer lo que dijimos fue, hay que mejorar la fiscalización. Tiene que estar Servicio de Impuestos Internos, tiene que estar aduana persiguiendo las grandes bodegas que están establecidas en muchos de estos sectores o en algunos sectores del país, pero también tenemos que avanzar en que haya fiscalización en terreno, que la gente sienta en el territorio de que efectivamente el Estado va avanzando. Pero para eso necesitamos ir dando un plan que se lo solicitamos a Carabineros y a Policía de Investigaciones ayer para que este plan no fracase al día siguiente. Porque si no, la sensación de impunidad es súper grande, porque la gente dice, bueno, se intervino, se vinieron a sacar las fotos, se sacaron las selfies y después, ¿qué pasa? El Estado desaparece. Y eso es lo que no queremos lograr. Lo que queremos lograr es que haya una intervención sostenida en el tiempo, pero que también haya una sensación concreta de que esto cambie. Si es que hay más orden, si es que hay más luces, si es que hay más intervención del espacio público, si efectivamente el Estado, junto con los municipios, con el gobierno regional, que es súper importante, estaba el gobernador Orrego previamente acá, nosotros necesitamos que todo el Estado, porque acá no es un problema de gobierno, cuando se trata de mafias organizadas hay un problema de Estado que efectivamente se tiene que hacer cargo y recuperar entre todas y todos, y ahí también invito a la oposición, invito a los legisladores, invito a todos quienes queremos que efectivamente los espacios públicos sean de todos y de todas. Delegada, yo creo que no hay nadie que no quiera que los espacios sean de todo y de todas, además de los delincuentes, evidentemente, además, ¿no? Claro. Pero esta organización de la cual usted habla, a mí me parece como una organización enorme, difícil de mover, un camión gigante, una ballena ya. ¿Cómo se logra entonces? Porque sabemos que a lo largo del tiempo no se ha dado. No somos buenos para estas integraciones, comunicación constante, campañas unidas. Nos cuesta ponernos de acuerdo. Nos cuesta. Y por eso mismo yo creo que hay que mirarlo como que esto es un buque grande que hay que tratar de girar y que eso va a costar un tiempo. Plazos, pero efectivamente lo que nos comprometimos ayer fue, primero, que esta semana la policía, tanto de investigaciones, en los términos investigativos, que es lo más importante para poder desbaratar las bandas, como Carabineros, que va a tener un rol que tiene que ver más con prevención y poder estar en los espacios, nos van a presentar un plan para que efectivamente esta semana ya haya algún cambio dentro de algunos sectores específicos, que tampoco puedo adelantar porque si no también es una forma de anticipar. Pero efectivamente queremos hacer eso, pero también queremos que podamos ir analizando estas estrategias y por lo tanto no solo hacer mesas de trabajo de diagnóstico, sino también de evaluación de política pública. Si una política pública no se puede explicar rápidamente, entonces no sirve. Si una política pública no tuvo resultados visibles para la ciudadanía, entonces tampoco sirve. Por lo tanto, de un plazo de aquí a 2 semanas, vamos a tener reunión con el subsecretario Monsalve, con las distintas policías, con los actores, tales como los alcaldes, que son claves en esto. O sea, la alcaldesa de Santiago y el alcalde de Estación Central llevan mucho tiempo tratando de levantar este tema y sin su ayuda esto es imposible de hacer. ¿Sabe qué? Esta mañana ocurrió un incidente bien preocupante en el metro. Si bien ningún sistema es infalible, tal vez por la sobrecarga, tal vez porque es un sistema de transporte cada vez más utilizado, mucho más que antaño. Bueno, falla. Y está fallando harto. Pero ¿por qué voy a esto? Porque lo que hoy día ocurrió, yo cuando vi una imagen prácticamente una estampida y cómo no sé, hubo una tremenda explosión. La escalera repleta, la gente corriendo. Afortunadamente no hay lesionados. Ahí está la imagen. Pero lo que hoy día pasó, Constanza, nos da cuenta de lo imperioso que es despejar el interior del metro de comercio. Porque ya no es que el comercio esté afuera, es que el comercio está instalado adentro del metro. Y si tú tienes mesas puestas y tienes bloqueo, eso puede ser letal. Para ellos, para los vendedores y para el público que tiene que salir arrancando si es un lugar confinado, no tienes por dónde. O sea, de hecho, por eso mismo partimos con el metro la semana pasada. No dimos tanto anuncio precisamente por esta sensación de que efectivamente no podemos anunciar todas las medidas porque si no estamos haciendo solamente noticia, pero no estamos resolviendo el problema. Porque hoy día la seguridad de las personas nos importa. Efectivamente hay un tema
súper complicado de la utilización o mala utilización de los espacios públicos. En el tema del centro de Santiago también está ocurriendo en el casco histórico, y por lo tanto también ahí puede haber problemas de seguridad. Y acá también hay un tema generalizado con el transporte público. Yo creo que no da lo mismo de que el estallido social haya surgido por el tema del transporte público, porque hay una sensación también de agotamiento, de una cantidad de tiempo en el transporte, y también ir mejorando la calidad de los espacios públicos y de los servicios públicos es súper necesario para que también volvamos a encontrarnos, a reconstruir esos lazos, porque a veces pareciera que no ha pasado nada acá en el país, que nos dicen como lo que pasó desde marzo es lo que está pasando, y efectivamente venimos con un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. La gente confía poco en las instituciones, confían poco en nosotros los políticos, y hoy día tenemos que tratar de dar señales concretas para que efectivamente se vuelva a sentir una sensación de Estado, se vuelva a sentir un sentido común, porque efectivamente si es que no vemos ni uno de esos resultados, al final el rascarse con las propias uñas es la única alternativa, y eso es lo peor de todo, porque efectivamente si ahora empezamos a hacer que todo el problema del comercio ambulante se resuelva con balaceras, con enfrentamientos, con la propia defensa, entonces hay un problema mucho más grave, y por eso tenemos que actuar decididamente como gobierno y no podemos dejar pasar un minuto más. De hecho, Rubén Alvarado, gerente de Metro, habló esta mañana al respecto, y vamos a ver lo que nos dijo. Bueno, nosotros hemos visto que ese es un tema que que afecta a la comunidad y a la ciudad por completo. Dijéramos, hemos visto cómo las autoridades están trabajando en conjunto en esta materia, y nosotros no somos la excepción. Estamos trabajando en conjunto con diferentes municipalidades, estamos trabajando con el gobierno regional, estamos trabajando incluso con el Instituto de Salud Pública, en diferentes mesas para poder coordinarnos, obviamente con carabineros, con quienes hacemos las intervenciones cuando corresponde. Y en esa materia nosotros hacemos muchas intervenciones. Por ejemplo, cuando comparamos el periodo enero-abril de este año versus el mismo periodo del año anterior, hemos hecho un 40% más de intervenciones, porque somos conscientes de que ese es un problema que tenemos que erradicar y que tenemos que solucionar, pero hacerlo de manera colaborativa en conjunto con todas las... Constanza, a ver, cuando tenemos una problemática que nos muestra solamente en una mañana el problema del comercio ambulante, la falta de mantención de Metro o la problemática de Metro, una protesta fuera del Instituto Nacional que corta la Alameda, la principal arteria de la ciudad, y esto sin contar un montón de otras inconvenientes que la ciudadanía solamente en la región metropolitana está viviendo. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. ¿Dónde se pone el foco? ¿Qué es lo que la ciudadanía debería ver lo antes posible como un resultado de estas políticas públicas? Yo creo que lo principal es que nos preocupemos de los grandes delitos. Y por ahora lo que hemos tratado de hacer es de la mano de una recuperación de espacios públicos que no ha tenido solamente una estrategia policial. Ojo, hemos trabajado desde el Ministerio del Interior también buscando mecanismos de copamiento que no sean policiales, sino que sean también con cultura, con arte, con deportes, con volver a llevar servicios públicos a lugares donde normalmente no hay. Nosotros tenemos en la delegación los gobiernos en terreno, donde efectivamente vamos a distintas comunas para llevar el registro civil, muchos servicios que normalmente se ven súper lejanos, súper ajeno. Pero con respecto a tu pregunta, yo creo que lo principal para nosotros es bajar la cantidad de las armas de fuego en manos de civiles. Es un tema gravísimo, y hoy día la legislación, si bien ha avanzado, falta mucho por fiscalizar efectivamente no solo las armas que llegan de manera irregular, sino las armas que están inscritas. Porque hoy día no es bueno, y eso también hay que hacérselo ver a la ciudadanía, no es bueno armarse, porque esas armas terminan en manos equivocadas. Entonces lo que tenemos que avanzar es avanzar en desbaratar bandas de crimen organizado, lograr que esas bandas que hoy día han tomado un rol del Estado, muchas veces en comunas muy populosas, hoy día sean desbaratadas por el propio Estado. No puede ser que el narcotráfico, que las balaceras se tomen espacios. Las imágenes de la semana pasada en un jardín infantil, yo creo que a nadie lo dejaron indiferente. Horrible. Y no podemos naturalizarlo, porque cuando naturalizamos la violencia, lo que pasa es que las víctimas son las responsables, al decir, que tiene que ver con que, por ejemplo, las mujeres no podemos salir de noche, no podemos salir vestidas de cierta forma, o que los estudiantes tienen que limitar su derecho a la educación, o la gente limitar su derecho a la salud, porque los lugares que son de todos están copados. Eso no puede pasar, y como gobierno estamos, pero de cabeza, trabajando para poder mejorar esto. Constanza, a ver, yo quiero preguntarle también esto más como una
visión política, usted es delegada, usted no es la ministra del Interior, usted es la delegada de esta región. Así es. Pero usted también comanda el emplazamiento territorial humano más grande del país, donde hay más población, ¿cierto? Por lo tanto, es un gran territorio, igual de importante que otros, pero por volumen involucra a muchos chilenos y chilenas y también extranjeros. ¿Hay algún tipo de trauma en usar la fuerza pública? De una visión de tratar de evitar, de ver esto siempre como militarizar, como algo que fuera, pero endemoniado, ¿ah? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo no he viajado tanto, pero las pocas veces que he viajado y he estado en países que nos llevan 500 años de ventaja, unas democracias súper consolidadas, no tienen ni un empacho en poner incluso a las fuerzas militares en los aeropuertos cuando tenían amenazas terroristas, con así cada metralleta, y la gente, pero lo agradecía porque ante el temor sentía que el Estado los estaba protegiendo. Entonces, primero se evitaba el copamiento. Se criticó en el pasado al alcalde o al intendente. Al intendente Guevara se le acusó constitucionalmente por utilizar esta herramienta. Resulta que ahora las van a usar ustedes. El tema de la Araucanía. Se dijo, no vamos a usar la militarización porque hay otras formas. Pues bien, el incendio obliga a meter bomberos. No deberíamos meter bomberos al incendio, tomando en consideración lo que usted tiene toda la razón y dice. Los espacios públicos se ganan también copándolos humana y socialmente. Sí o sí. Pero cuando tenemos un incendio, tú necesitas bomberos. Yo ahí quiero hacer una distinción. Primero quiero hacerme cargo del tema de la región metropolitana, que es lo que me compete. Y por lo tanto, yo no diría que tenemos un trauma ni con la seguridad ni con el uso de la fuerza pública, pero sí reconocemos dos cosas. La primera, de que hay un problema institucional de legitimidad de las fuerzas de orden en general, porque efectivamente estos problemas de inseguridad van aparejados también con un problema de legitimidad del uso de la fuerza. Acá hubo hechos súper graves que tuvieron que ver con violación a derechos humanos, donde efectivamente no hay una proporcionalidad del uso de la fuerza, y lo que nosotros hemos dicho es, yo estoy disponible para utilizar los recursos del Estado y soy la responsable del uso legítimo de la fuerza en casos donde, por ejemplo, esté en riesgo la vida de las personas, que es lo que ha pasado en el barrio Meix. Distinto es cuando hay temas de orden público, donde efectivamente tenemos que apuntar a que haya marchas que sean lo más pacíficas posible. En el caso de que esto no sea así, hay que buscar mecanismos donde efectivamente se pueda intervenir, pero no es lo mismo una vida humana que lamentablemente un saqueo, que me parece a las dos condenables, pero no son proporcionales. Por lo tanto, como Estado tenemos que tener súper harto ojo de que cuando hay un tema tan grave de crisis de legitimidad, nosotros tenemos que tener al mismo tiempo la cintura táctica, como diría en un partido de fútbol, para poder intervenir de manera categórica en lugares donde se ven afectados derechos tan importantes como la vida o la integridad física, pero al mismo tiempo asegurar que esa acción va a ser proporcional, va a ser adecuada, va a ser ajustada a derechos humanos, y por lo tanto tenemos que ir midiendo esas dos cosas. Solo para cerrar el punto, o sea, en su idea y en su evaluación, ¿no? Acá es difícil poner orden porque tenemos a carabineros desprestigiados. Yo no lo diría solamente así, porque también, por ejemplo, me hago cargo de que la autoridad civil, que soy yo, yo también soy responsable de eso. Y por lo tanto, cuando yo he dicho que me preocupa el legítimo uso de la fuerza, creo que es una crítica que yo también le hacía al exintendente Guevara, porque efectivamente había todo un entramado institucional que estaba deslegitimado. Entonces yo acá no quiero solamente decir esto es solo problema de Carabineros. Al contrario, hay un problema político súper profundo que está discutiendo desde la Convención Constitucional hasta en los asados del día domingo en la mesa, donde la gente tiene la sensación de que no hay Estado y al mismo tiempo nadie confía en nadie. Entonces, cuando yo digo hay que tener cuidado con cómo intervenimos de manera eficiente, eficaz, y esto no solamente ir pegando en cada uno de los lados, sino tener un golpe preciso, es que efectivamente hay investigaciones que tengan resultados, el Estado esté en los lugares donde tenga que estar, que se responda con derechos sociales para que efectivamente la gente pueda reincidirse, pueda tener otros mecanismos de trabajo, porque lo que pasa en Barrio Meix es precarización laboral, es migración desregulada, tiene un montón de factores. Entonces, quiero tener una mirada que sea un poco más profunda y que sea un poco más integral, y eso requiere
ningún trauma con respecto al uso de la fuerza pública, pero también la responsabilidad civil de que efectivamente tenemos que llegar a tiempo y de manera adecuada. Y en ese sentido, delegada, cuando usted habla, es que está la sensación instalada de la gente de que hay inseguridad, está la sensación de que nadie confía. ¿Por qué no podemos graficarlo en números? Porque sabe que después salen las encuestas o salen los informes y dicen, no, si la cantidad de robo ha bajado. Y uno dice, ¿cómo ha bajado si a uno lo andan robando en la puerta de la casa? No. ¿En qué minuto se llega, que ha sido una crítica muy grande que se le ha hecho también justamente al poder y a la política, decir, la desconexión y el nivel de desconexión que hay con la ciudadanía es muy alto? Por eso yo lo que decía era que tenemos que preocuparnos no solamente del último tipo de delito que sale en la noticia, sino que también preocuparnos por aquellos delitos que atacan gravemente el tejido social. Cuando hay armas de fuego en manos de civiles, donde hay balacera al lado de un jardín, o sea, ¿qué cosa más grave que esa para efectivamente que la gente ya no tenga ninguna conexión? Por lo tanto, nosotros como gobierno también estamos súper preocupados de atacar a los grandes criminales, en el fondo. Hay que logremos efectivamente que la gente se sienta acompañada por el Estado. Las víctimas hoy día no tienen un espacio de contención efectivo, no tienen un espacio de acompañamiento. El otro día estábamos en Pedro Aguirre Cerda en una discusión sobre seguridad y una mamá se acerca a hablar sobre el tema de violencia intrafamiliar, diciendo que son las mujeres las que tienen que tener el botón de pánico. ¿Cómo quedar indiferente frente a eso y cómo no pensar en un Estado que cuide, que se acerque, que efectivamente busque una mejor convivencia social? Claro, pero es que ahí le pregunto de inmediato, por ejemplo, con lo que me acaba de decir. Cuando nosotros decimos sí, hay otra víctima de femicidio, entonces ¿sabe que le recomendamos que llame al 1455? Y no hay respuesta. Pero después la persona que esa persona que acaba de matar a esa mujer, lamentablemente tenía una orden de alejamiento a la víctima, que obviamente no se cumplió. Nada. Entonces, ¿en función de qué seguimos tratando de dar los mismos consejos, ayudar de las mismas formas, si no pasa? Porque yo creo que ahí también ha habido un tema que es muy, muy tratado a lo largo del tiempo, que tiene que ver con que las víctimas son las responsables. Lo decía antes y lo decía también respecto ahora cuando se habla de las víctimas de violencia intrafamiliar. Son las víctimas las que deben denunciar y no es el Estado el que tiene que actuar. Y por eso cuando normalmente parece raro que esto que volvemos a hacer una mesa, que volvemos a decir que tiene que haber un cambio en la legislación, es porque nosotros representamos un proyecto distinto, donde no pensamos solamente en el populismo penal, donde subimos un par de penas y con eso se soluciona el problema, sino que tenemos que repensar las instituciones, que haya instituciones que tengan perspectiva de género, que cuando la gente llegue a dar una denuncia no salga rebotando, que es un poco lo que nos pasa hoy día a todos nosotros, que cuando hay una persona que tiene un problema de narcotráfico en su población no tenga miedo de denunciar. Y eso no solamente vaya y denuncie, sino que es que el Estado tiene que ser capaz de asegurarle a la ciudadanía de que va a ser bien acogida. Y eso es súper importante y tiene que ver también con cómo pensamos o repensamos que el Estado se vincule de mejor manera con las personas. Y por eso hablamos nosotros de un Estado que cuide. Que es un poco raro, pero que nosotros creemos que es muy importante volver a poner encima de la mesa, porque queda como un Estado prestador de servicios que además los presta mal, tarde y nunca. Entonces también volver a darle una perspectiva que mejore el servicio, que establezca mejores canales de comunicación, que fortalezca a los gobiernos locales, que fortalezca al gobierno regional, es también súper importante. Constanza Martínez, delegada presidencial, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Esperamos tenerla ahí más adelante cuando vayan ejecutándose estos planes, de los cuales evidentemente no se puede dar detalle porque es parte de la investigación. Espero venir con mejores noticias la próxima. Las evaluaciones que sean buenas. Sí. Gracias por venir. Gracias. Rafa Venegas, 9:39.